Guiones y guionistas, capítulo 213. Hoy hablamos de guión de animación y guión de videoclip con David Barón. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del animado mundo de los guionistas y el musical arte de los guiones. Hoy tenemos una entrevista muy interesante en el podcast porque nos acompaña David Barón, un guionista catalán que nos va a dar algunas claves que él utiliza para escribir guión de animación y guión de videoclip. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Guiones de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic, videoclip... Bueno, cada semana tenéis 3 clases nuevas y por una módica suscripción accedéis a todos los cursos, que ya hay 32, creo. Hoy terminamos el curso de registro de guiones y vamos a tener una clase muy práctica porque vamos a ver en qué consiste el dominio público y cómo podemos utilizar obras preexistentes para nuestros guiones sin necesidad de pagar por ello ni de pedir permiso. Y el sábado termina otro curso, análisis de cortometrajes, en el que hemos visto algunos de los cortometrajes más premiados del mundo y bueno, hemos estado analizando la estructura, los personajes y el tema para aprender de ellos. Y para este sábado terminamos con un inquietante cortometraje de terror, que es un género que hasta ahora no habíamos visto. El cortometraje se llama Alexia. Y ya os avanzo que la semana que viene empezaremos 2 cursos nuevos, el curso de escenas y el curso de guión de ciencia ficción. Pero bueno, como hoy estamos hablando de animación, qué mejor que añadir un clásico del cine de animación al almacén de recursos para suscriptores. Con lo cual, hoy subo el guión de Toy Story 3. Vais a ver en primera persona cómo se escribe especialmente para la animación, pudiendo ver directamente el guión original. Hace unos días me llegó un mail que, bueno, os lo voy a leer directamente. Decía así: estimado tocayo, me llamo David Barón, tengo 37 años y tras 12 años complicados y apasionantes a partes iguales, finalmente he conseguido vivir de esto de ser guionista. Estoy especializado en animación, ficción infantil y juvenil y programas de humor, aunque a estas alturas ya he hecho casi de todo. Siempre he sido un apasionado del mundo de los guiones, su teoría y las diferentes técnicas creativas que se ponen en práctica a la hora de crear historias. Siempre estoy en continua búsqueda y captura de cualquier conocimiento al respecto. Soy autodidacta y con esto quiero decir que me he tenido que formar a base de libros y más libros sobre todo tipo de géneros y técnicas. El objetivo inicial era aprender, pero al final, además, ha resultado ser un auténtico disfrute. El motivo de estas líneas solo es explicarte lo que ha supuesto para mí descubrir tu podcast Guiones y Guionistas. Eso fue hace aproximadamente un año. David, supongo que te lo dicen muy a menudo, pero ha resultado ser un año genial gracias a escuchar tus publicaciones cada semana. Transmites una pasión por el arte de explicar historias que se contagia, un amor por la profesión que no ha hecho más que incrementar el que ya llevaba yo de serie. Transmitir conocimientos con esa sencillez, humildad y efectividad es muy difícil. La vida del guionista, como la de muchos otros profesionales, no es siempre fácil, pero al escucharte a uno le dan ganas de poner el despertador a las 5 de la mañana cada día y ponerse a trabajar en cualquier proyecto propio hasta que el cuerpo diga basta. Felicidades y gracias por tu trabajo. Mucha suerte y muchos éxitos desde Cataluña. Bueno, David, pues nada, muchísimas gracias a ti por tus palabras. Y claro, yo después de leer este mail me dije, este guionista tiene mucho que aportar al podcast, con lo cual voy a invitarlo. Y bueno, pues eso hice. Invité a David y no me equivoqué, como vais a ver en la charla que hemos tenido a continuación. Y como os decía antes, hoy vamos a hablar con David Barón, un guionista catalán que se ha especializado en animación, ficción, infantil y juvenil, humor, videoclips, y que tengo al otro lado de la línea porque él está en Cataluña. Hola, David. Hola, David, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, bon día. Buen día. Muy bien, buen día, sí. Bueno, David, pues, bueno, veo que tú también fundaste una productora, ¿no? Que se llama Think in Films.
Sí, Thinking Films. ¿Y por qué se llama así? Mira, buscábamos un nombre cuando mi pareja y yo montamos esta productora, ella es realizadora y montadora, y yo soy guionista y productor, decidimos buscar un nombre que un poco eh, denotara un poco la creatividad, ¿no? Porque no teníamos muchos recursos, pero sí que pensábamos en que queríamos hacer algo muy creativo. Cuando no tienes muchos recursos, lo que tienes que intentar tirar es que tu valor añadido sean tus ideas. Y de think, de pensar, un poco mal escrito, así con Z, eh, y nada, que tuviera muchas Sis, nos hizo ilusión que tuviera muchas Sis. Thinking Film, Sí, sí. mira, así se Thinking quedó. Films, pero es eso, como bien ha dicho David, empieza con Z, no con TH, y ese es el jueguecito que hace. Tú dices que haces también producción. Tú empezaste en producción, ¿no? ¿Cómo Sí, llegaste a ser guionista? mira, yo quería ser guionista, pero cuando busqué qué estudios hacer, lo vi un poco complicado. Estaba en la escuela de cine, que estaba en Tarrasa entonces, pero bueno, los estudios eran un poco caros, entonces hice un ciclo formativo de producción y allí tuve un gran profesor de producción que dijo, ¿alguien de aquí quiere ser guionista? Y yo no levanté la mano, recuerdo que no me atreví a levantarla porque para mí era como una cosa bohemia y que era una irresponsabilidad, ¿no? Intentar dedicarse a algo así. Y entonces algunos levantaron la mano y dijo que sepáis que lo único que hace falta para ser guionista, lo único que hace falta es escribir. Y a partir de entonces fue lo que hice, me empecé a escribir y a buscar libros, a leer manuales de estos de los que tú hablas también en tu podcast. Y nada, pues así empecé. Luego empecé trabajando de producción, pues llevando bocadillos y tal. Y en la productora en la que estuve fui ascendiendo a nivel de producción y justo cuando se quedaron sin proyectos, les traje junto con un amigo mío, un compañero, un ilustrador y diseñador gráfico que también trabajaba en la productora, les trajimos un proyecto de programa de serie infantil juvenil que se llamaba Golobita TV. Y se lo miraron, nos dijeron que sí, lo llevaron a TV3, lo cogieron y la única condición que pusimos es que yo, bueno, él quería encargarse de la imagen, ¿no? De la imagen gráfica y yo quería ser el guionista de la serie. Y así empezó. Así empezó un Ah, poco qué todo. bueno, ¿no? ¿Y en qué momento te sentiste y dijiste, soy guionista ya? Es curioso porque empecé muy bien, es decir, la primera cosa que hice fue esta y pensé, esto está chupado, aquí va a venir, bueno, ahora ya está, ¿no? Pero luego te das cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entré con buen pie, la cosa fue bien, pero claro, después eh, tardas mucho, yo tardé mucho tiempo en volver a trabajar de guionista, por ejemplo, tuve que seguir trabajando de productor y luego pensaba, ostras, ¿qué es ser guionista, no? Ser guionista es decir que eres guionista, ser guionista es cuando cobras ya y, y llegué a la conclusión que ser guionista es básicamente querer serlo y escribir. Si tú escribes cada día y intentas aprender y mejorar cada día un poquito y estar abierto de mente y dedicarte, aunque no vivas exclusivamente de esto, para mí eso es ser guionista. Muy bien. Sí, sí, yo tengo un podcast que se llama precisamente Ser Guionista. Voy a poner el link por si acaso alguien no lo ha oído. Y sí, son más o menos esas reflexiones, ¿no? En qué momento uno dice cuándo soy guionista y nada, al final lo importante es escribir y como dices tú, tener esa ilusión de hacer las cosas y ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos hacéis en la productora? Bueno, sobre todo videoclips. Los videoclips han sido un poco nuestro eje principal, porque los dos, bueno, mi pareja viene de familia de músicos y yo también he estado en diferentes grupos de música y casualmente el primer encargo que nos llegó fue para hacer un videoclip para un grupo de nuestra ciudad. Y bueno, el videoclip funcionó, empezó a correr la voz, teníamos contactos con discográficas que nos conocían y por nuestros antecedentes, digamos, y nada, nos empezaron a llegar videoclips y es de esas cosas que te llegan y te das cuenta que se te dan bien y que los tienes que hacer rápido porque no acostumbra a haber mucho presupuesto en según qué videoclips. Muchas bandas, pues, incluso bandas que ya tienen discos y que están haciendo giras, no acostumbra a ser una inversión muy grande porque el videoclip es un subproducto, ¿no? Digamos, es como bueno, es una herramienta promocional, pero no es propiamente lo que... Entonces, tienes que hacerlo rápido y te das cuenta de que, bueno, no se nos daba bien. Ajá. ¿Y cómo encaráis el proyecto cuando os encargan un videoclip? ¿Qué hacéis? ¿Hacéis reuniones con Ujú, los artistas o ujú. tenéis creatividad total?
Nosotros siempre nos enfrentamos a los videoclips con los artistas, lo primero es hablar con ellos, y nosotros tenemos 3 maneras de trabajar que dependen un poco de lo que requiera el artista. A veces el artista tiene una idea muy clara, ¿no? Tiene una imagen de cómo quiere representar esa canción. Entonces lo que nosotros hacemos es llevar esa idea al mundo real, decir, oye, con el presupuesto que tenemos no, o sí, pero tendría que ser así porque esto puede ser aburrido, o no, pero un poco decirle nuestra opinión profesional de cómo puede quedar eso. Luego, a veces la otra vertiente, la segunda, es que tienen una idea, tienen algo, tienen un concepto, tienen una imagen, pero no lo saben concretar. Entonces ahí es donde entramos. Y la otra es cuando el artista dice, aquí está la canción, haced lo que queráis porque o no tengo ni idea o prefiero que alguien llegue de nuevo y reinvente o haga algo. Y bueno, hay que jugar un poco con esas tres columnas. He visto que algunos de vuestros videoclips mezclan, por un lado, que se ve la banda tocando con una mini historia, ¿no? Con Sí. una mini historia donde te van contando ahí con imágenes algo. ¿Cómo decidís si lo hacéis de una forma, de otra o...? Clara Chuclá, que es mi pareja y la directora y realizadora, es la que un poco cuando se enfrenta en el montaje muchas veces tiene que decidir un poco al final cómo queda la mezcla. Pero en la previa del guión intentamos cubrir un poco lo que sería todas las posibilidades, que después ella en la sala de montaje pueda jugar, porque al ser cosas también de poco presupuesto, a veces, interesa también que luego en la sala puedas estar tranquilo. Entonces, el playback es una manera de asegurarte también de que vas a ocupar un tiempo, del metraje de una manera fácil y barata, ¿no? Porque los tienes todos en una localización que tenga una cierta relación con el argumento que has pensado y ahora haces un plano del guitarra, ahora con gracia y con estilo, y luego una historia. Si la historia funciona y todo va bien, pues la vertebras más. Y si no, pues vas tirando de lo otro. Es un poco buscar las dos combinaciones. A veces no, a veces hay grupos que no quieren salir, o por lo que sea. No, cosa que también es muy interesante. Y otras veces que hemos propuesto también que no salgan los del grupo porque la idea era muy potente y queríamos hacer algo muy conceptual y los de la discográfica o el mismo grupo dicen no, nosotros queremos salir porque queremos también, y es normal, es lógico, ellos quieren vender que son un grupo de directo, que pueden hacer conciertos, que los contraten, ¿no? Y bueno, pues hay que un poco jugar con todos esos factores. Sí, sí, ¿no? Claro, lo vemos en el curso de guión de videoclip que monté, claro, hay que encontrar ese equilibrio entre promocionar la canción y el grupo y luego esa parte más artística del videoclip y que sea atrayente por sí mismo, ¿no? Y en ese juego, pues claro, tú lo has explicado muy bien, depende de las necesidades de los artistas, de la casa, de todo, ¿no? Es curioso porque cuando escuché tu podcast sobre guiones de videoclips y nunca había, o sea, que nunca nos habíamos planteado cómo lo hacíamos y me resultó muy gratificante ver los tipos de videoclips que comentabas y fue uno de esos que me quedé bastante atento escuchándolo y más que nada porque a veces haces las cosas saltas al vacío y vas haciendo, pero luego te das cuenta que más o menos la teoría se va articulando de la misma manera. Sí, sí, como que hay un sistema, lo que pasa Sí, es que, sí. claro, tú has llegado al sistema a partir del trabajo y bueno, lo bueno de eso, de reflexionar sobre ello, es que lo explicas y alguien, por ejemplo, que no tenga ni idea, pues ya por lo menos puede empezar desde algo, ¿no? No, no, no. Sí, es el tema siempre de la teoría y la práctica, ¿no? O sea, como que puedes llegar a las mismas conclusiones, pero en la práctica te suele llevar más tiempo, aunque bueno, lo aprendes mejor porque lo aprendes en la piel, ¿no? Sí, sí. Pero bien. Y luego, por ejemplo, ya a nivel literal del guión, ¿cómo haces el guión? ¿Haces dos columnas donde pones audio y vídeo por un lado? Ujú, ¿O pones un formato más clásico donde vas contando la historia? ujú. ¿O...? Yo me hago cuando a veces hacemos videoclips que son muy con un guión de hierro, un guión que, por ejemplo, hacemos planos secuencias, dejamos la cámara quieta y allí van entrando personas y saliendo y todo muy coordinado, ¿no? Que es una manera de hacerlo también en pocas horas, con mucho ensayo y tal. Y ahí me hice un Excel, una tabla con minuto de la canción, diciendo exactamente segundo y minuto de la canción, minuto y segundo. Luego, lo que dice la letra, o si no hay letra, la introducción, solo de guitarra, puente, estribillo. Y luego al lado, a cada una de esas líneas, pongo lo que sale lo que sale en cámara.
Y así me di cuenta de que esa plantilla funcionaba muy bien para ciertos videoclips, que son los que quieres que la cosa vaya así. Y la utilizo muy a menudo. Y es más, añado luego una columna más para cosas de producción, desde atrezo, personas, actores, y acabas teniendo como un documento de 2 o 3 hojas enganchado y ahí lo tienes todo. Es bastante práctico. Claro, claro, sí, sí, no, está muy bien. Sería como el concepto de dos columnas de, por un lado la música, o sea, el audio y por otro lado la imagen, y luego añadiendo ya las cosas de producción, claro, Sí. para poder hacerlo. Qué bueno, sí, sí. Y ahora también estás trabajando mucho como en animación, ¿no? Ujú, En series de ujú. animación. ¿En qué series estás trabajando o has trabajado? Bueno, en la primera que presentamos en Golovica TV era un programa que había una amalgama de muchos tipos de... Bueno, habían serie con actores reales, habían marionetas, eran unos hámsters que vivían dentro, y luego había unas pequeñas cápsulas de animación. Era la época en la que la animación con flash, la animación digital 2D que se le llama ahora, pues empezaba un poco a surgir y hacíamos pequeñas cápsulas de animación. Después he estado en una serie coproducida entre China y una productora de Barcelona que se llama Amy Anguru, que es la historia, bueno, de una niña con un amigo suyo monstruo que vive en un mundo fantástico. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en una serie de artes marciales que estará a punto ya. Bueno, vamos a empezar ya a escribir ya, pero ya llevamos como 2 meses con reuniones y tal. Es una serie de artes marciales y de humor. Y si todo va bien, pues estoy empezando a ver un proyecto propio también, una serie de animación propia que estoy moviendo y que, bueno, de momento pues está teniendo buena acogida. A ver si arranca. ¿Y cómo es el método de trabajo en una serie de animación donde me imagino que cada guionista o cada parte del proceso está cada uno en un sitio o no, no Ujú. sé? Eh, Sí, sí, es así. De hecho, mira, en esta que te comentaba, Emi Anguru, hay un capital de producción que viene de China y otro que viene de Barcelona. Entonces, claro, las dos productoras quieren un poco tener un control de su parte. Entonces, trabajamos guionistas chinos con guionistas de Barcelona. Ah, qué Y, bueno. y luego el script editor, que es la persona que coordina un poco que todas las que si en un capítulo dices que a un personaje no le gustan los macarrones, pues en el capítulo 14 no se esté comiendo un plato gigante de macarrones, pues esa persona era escocés. O sea que ya te puedes imaginar, era Babel, estábamos pues haciendo Skypes. Lo importante es que todos partimos de una Biblia inicial en la que pues, te presentan los personajes, te presentan las localizaciones, el tipo de serie que es, la relación, bueno, todas esas cosas que tiene la Biblia. Y a partir de allí, pues se van enviando primero sinopsis, luego se aprueban, tanto por parte del script editor como por parte de las productoras. Después se envían outlines, los tratamientos. Y después, si todo esto va bien, ya te dan la luz verde para hacer lo que se llama el draft, el primer borrador, segundo borrador, si hace falta, que siempre acostumbra a hacer falta, la mayoría de veces siempre hay cositas. Y si todo va bien, pues ya la tercera va a la vencida. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, no, es el método que yo explico siempre. O sea, sinopsis, tratamiento o escaleta y luego ya pasar a borrador y guiones, ¿no? Es la forma, qué bueno. Y claro, vosotros os conectáis solamente por Skype, porque claro, cada uno está en una parte del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿En qué se diferencia, no? Si hay diferencias en el guión de animación y el guión de personas reales? Ujú. En cuanto al espíritu, creo que hay una cosa. A mí me encantan los dibujos animados, como a mucha gente, y desde pequeño que los miro. Los seguí viendo desde adolescente y ahora que tengo una niña, la excusa da igual, los sigo mirando. Lo que tienen es la magia, ¿no? Es algo, independientemente de si es para niños o es para adultos, si tú dices que algo va a explotar, puede explotar. No estás, cuando tú haces un guión para tu primer cortometraje o para algo que tienes que rodar, si tienes un poco de conciencia de lo que es el mundo real, miras, ¿no? Te limitas. La animación tiene esa magia de que puedes hacer casi cualquier cosa, siempre dentro de los límites. Y eso es una característica que creo que es difícil de encontrar en otros medios. A no ser que trabajes con grandes presupuestos, claro. Y en cuanto a formato, por ejemplo, hay algo curioso, es que tienes que numerar al menos yo, en todas las producciones que he hecho, se tienen que numerar los diálogos. Es decir, cuando tú pones el nombre del personaje, fulanito, pues diálogo 1.
luego menganito 2 y así, y todos tienen, porque es algo que ayuda bastante a las productoras después cuando tienen que pasar el parte a doblaje, para que no se salte ningún gesto en la sala de doblaje, ningún diálogo. Si hay un personaje que está canturreando o lo que sea o silbando, también es normal en los guiones normales, ¿no? Tienes que poner en mayúscula las cosas que son un sonido o alguna cosa concreta, ¿no? Pero es muy importante no saltártelo, porque luego a lo mejor cuando llegan a sala ya a montar se dan cuenta de que aquí había un personaje que tendría que haber estado silbando, claro, no lo desglosaron bien o lo que fuera, tienes que ayudar un poco, ¿no? La animación tiene algo bastante curioso, y es que creo que el guionista forma mucho más parte del equipo de, de producción que en otros sitios, porque tienes que ser uno con los animadores y los productores, eh, tienes que ser consciente por ejemplo, qué tipo de animación. Yo recuerdo el primer guión que escribí para una serie de animación, dije, y entonces vieron su sombra reflejada en una piedra, y recibí un correo de los animadores diciendo, oye, que esta animación no tenemos sombra, ¿sabes? No hay. Claro. O cosas como pone cara de circunstancias. ¿Qué quiere decir? O sea, no tenemos tanta expresión, estamos a veces haces producciones que puedes tener más o menos detalle de gesticulación. Y también al revés, ¿no? A veces encuentras que los animadores han encontrado una manera de mover al personaje de una manera interesante, o han encontrado, tienen una idea de movimiento o una idea de colocación, y eso es muy importante aplicarlo, ¿no? Beber del trabajo que hacen los animadores para que haya como una retroalimentación de talento, ¿no? Ellos intentan llevar a la vida en el ordenador con muchas horas también, porque lo que hacen los ordenadores es muy bestia, intentan llevar a la realidad tus palabras, y tú tienes que también ver lo que ellos hacen para facilitar su trabajo y mejorar el tuyo también. Claro, claro, claro. Es verdad que nunca lo había pensado. Pero claro, en el mundo real uno lo hace y luego, claro, el director con los actores puede hacer cualquier cosa. Pero Uh -huh. aquí, claro, estás creándolo al mismo tiempo los personajes y las limitaciones de cada personaje y su estilo al mismo tiempo que haces el guión. Sí, y no te sientes tan aislado, ¿no? Estás, cuentan contigo, te preguntan, a veces te llaman y te dicen, oye, ese personaje que te has inventado ahí, una vez, por ejemplo, era un personaje que era un amigo imaginario que se tornaba real, ¿no? Y te llaman para preguntarte, oye, porque no puedes escribirlo mucho tampoco, porque el guión tienen que ser las páginas que son, ¿no? Y bueno, es gratificante que te llamen para preguntarte cómo tú lo imaginabas o cosas así, ¿no? Claro, sí que es verdad que luego los directores muchas veces, la mayoría, suelen pasar de nosotros. Y entonces me refiero, ¿cuál es el proceso? Tú cuando ya llegas a la fase del guión, que haces una secuencia, la envías, o terminas el guión ya y ya ahí ya pasa a animarlo, o ellos empiezan a animar y tú lo vas haciendo al mismo tiempo, o... No, vamos por capítulos. Hacemos bloques. Enviamos, por ejemplo, 5 sinopsis, y las que se aprueban pasan a la siguiente fase. Y cuando ya llegas a la fase de guión, lo tiras de una tirada todo. En principio, si el tratamiento, si el outline ha sido aprobado, no tiene que haber ningún problema de estructura, ¿no? Siempre, luego hay cosas, ¿no? Luego acabas el capítulo tal y como lo habías pactado, y luego alguien opina que eso ha sido un error, ¿no? Que quizás tendríamos que haber cambiado, que el primer acto es demasiado largo, que el final tendría que ser de otra manera. Entonces, pues, muy de vez en cuando pasa esto y tienes que rebobinar, cambiar, no pasa nada, ¿no? Todos corregir es de sabios, y a veces pues hay que hacer caso también, porque a los clientes también tienen su... Pero en principio no, coges y una vez el tratamiento está aprobado, lo tiras todo hasta el final. ¿Qué duración suelen tener más o menos los capítulos que hacéis en las series? Las series, ahora hay mucha plataformas que la animación, si te das cuenta, Clan TV, Netflix, en fin, hay animación por todas partes, ¿no? Y eso está muy bien, porque quiere decir que hay trabajo y que es un mercado bastante interesante. Pero claro, eso quiere decir también que las series tienen que tener muchos capítulos. Por ejemplo, en Mi Anguro estamos hablando de que entre 2 temporadas hemos hecho 125 capítulos. Es una pasada. Y empezamos haciendo capítulos de 12 minutos. Sí, 12 minutos. Pero luego, por cuestiones con los broadcasters, que son los que compran las series, se dieron cuenta de que
de que era mejor hacer, en vez de que cada capítulo fueran 2 capítulos independientes de 6 minutos, por ejemplo. Ajá. Y esa es básicamente hay 3 duraciones de serie de animación. La de 6 minutos, que se acostumbran a juntar 2 capítulos de 6. Luego la de 12 minutos, entre 12 14. Y luego otra que es la que más quizá conocemos los de series de adultos, la de 24 minutos. Estas son las duraciones estándar. Sí, sí, yo las conozco mucho por Netflix y por mi hijo, por Bruno, que siempre negocian, no, uno más, pero estos son 2, pero es uno. Sí, sí, sí. O sea, vamos, A mí me pasa igual, vaya. Indudablemente Netflix lo que más se ve con diferencia son los dibujitos del niño, vamos. Claro. Es impresionante. ¿Y qué estructura tiene, por ejemplo, un capítulo de 6 minutos? No sé si tiene 2 bloques, o sea, 2 actos o Tiene claro, tiene un detonante, o sea, Sí, tienes a los personajes, ¿no? Pasa algo, luego pues el acto central y al final la resolución en definitiva es como la estructura de toda la vida de un guión, pero a pequeña escala. Y claro, tienes que volar. Yo recuerdo que cuando nos dijeron que recortábamos la serie a 6 minutos, fue un impacto para todos, porque bueno, 12 minutos está muy bien, pues tienes tiempo para desarrollar y fue un poco una preocupación por parte de los guionistas que estábamos aquí. Pero luego nos dimos cuenta también que era una manera de ser eléctricos. Aprendes a sintetizar y es un ejercicio interesante también. por ejemplo, también contabas que has hecho videoclips con stop motion. ¿Cómo te lo planteas? ¿Se parece ahí a la animación, los guiones? No sé cómo lo trabajas. Eso también se debe más que nada a una especie de inquietud nuestra. Nos encanta el stop motion, ¿no? Nos encanta la Artman bueno, un montón de referencias que te diría ahora, pero que bueno, nos ha encantado siempre a la animación. Y un día dijimos, teníamos unos juguetes antiguos y cartones y con mi pareja, sobre todo ella que es una manitas, y empezamos a hacer stop motion con cosas rudimentarias que teníamos por casa. Juguetes, algunos rotos porque ella lo guarda absolutamente todo. Tiene cajas llenas de Playmobil antiguos, de muñecos de goma, lo tiene absolutamente todo. Y cogimos y empezamos a reclutar de casa de sus padres, empezamos a traer juguetes a nuestro piso y estuvimos con una semana en el comedor ocupado por eso, ¿no? Con las cámaras y utilizando pues luces del IKEA para iluminar y algodón para hacer las nubes y empezamos como una gamberrada de, bueno, a ver qué pasa. Y, ostras, vimos que funcionaba. Y a partir de ahí hemos hecho 3 o 4 e incluso hemos hecho alguna cosa para trabajo para museos, con recortables. Y entonces aquí sí que tenemos que ser, aquí al contrario de lo que te decía antes, aquí tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones, porque tampoco somos animadores profesionales, ni tenemos todas esas horas ni esos muñecos, porque lo importante de stop motion es modelar. Entonces lo que hacemos es plantearnos qué tenemos a nuestro alrededor, miramos o si podemos ir a comprar cartulinas, tijeras, pegamento y probar y ver qué podemos hacer. Y a partir de ahí hacemos una historia que encaje con lo que tenemos a mano. Ajá. Pero entonces, claro, lo hacéis todo vosotros. O sea, Sí, todo, vosotros lo grabáis todo con el stop motion, todo. moviendo cada detallito. ¡Jo, qué locura! Y claro, entonces ahí el guión mucho como que depende de lo que tenéis, ¿no? Como cuentas. Sí, primero miramos lo que tenemos, luego cogemos, hacemos un pequeño test a cámara, vemos por ejemplo el protagonista y ponemos la cámara y nos pasamos a lo mejor un día moviéndolo y luego lo volcamos al ordenador, miramos que el muñeco se mueve de una manera mínimamente decente, que a veces nos cuesta porque no es nuestro fuerte, pero luego cuando lo tienes, entonces hacemos un guión ahí sí de hierro. Y los guiones lo que hacemos ahí, claro, son mudos porque es el videoclip, no tienen diálogo y lo que hacemos es prever mucho cuánto va a durar cada plano y prever que ese plano lo que dura, transportarlo a frames, que luego va a ser el número de fotos que vamos a tener que hacer en cada... Claro, si te pasas haciendo demasiados frames desde que el muñeco va de un lado al otro del cuadro, luego te vuelcas en el ordenador y te das cuenta de que el muñeco tarda 2 minutos en cruzar el plano y eso, bueno, es ensayo-error también. Seguro que tu niña ya podrá empezar a jugar con ello dentro de poco. Sí, lo que pasa es que cuando hay stop motion montamos barreras y barricadas para que no entre, porque claro, un mínimo cambio mientras estás rodando claro. es volver a empezar. Sí, porque ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? Tiene 5 años, ahora va a hacer 6. Bueno. Claro, dentro de poco se ayudará y lo hará ella, claro. Y además tiene deditos pequeños y delgados, cosa que da muy bien para mover cosas que nosotros no podemos. Qué bueno. Muy bien, David, pues nada, un placer hablar contigo.
¿no? Aquí desde Montevideo a Girona. Y contabas que tenías algún proyecto de futuro. ¿Puedes contar algo de Sí. tus ideas de futuro, tus proyectos? Sí, bueno, ahora estoy muy ilusionado con un proyecto, puedo decir el título nada más, pero se llama Anur y la balada de Tierra Salvaje y es una serie de animación de una niña y su madre adoptiva en un mundo fantástico, de selvático, en un mundo de magia, de razas extrañas. Y bueno, es una historia que tuve siempre dentro de mí y un poco cuando fui padre vi la relación un poco que tenían mi hija y mi pareja y te das cuenta de la fuerza de la maternidad y decidí escribir sobre eso, ¿no? Sobre el vínculo tan fuerte que hay entre madres y hijos o hijas, ¿no? Y me di cuenta que me puse a escribir la Biblia y la hice pues rapidísimo. O sea, nunca he hecho nada tan rápido y ahora pues bueno, lo estoy moviendo y en principio tengo 2 o 3 pretendientes y la cosa se está moviendo y bueno, a ver qué pasa. Mucha suerte y nada, si en un futuro sale adelante, pues nada, te quedamos dentro de un año y nos cuentas un poquito qué tal va Ojalá, todo. ojalá. Ojalá. Vale, muy bien. Y para terminar, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cuál es la web de tu productora? Sí, Thinking Films, ZINKINFilms.com. muy bien. Y ahí me imagino que vienen las redes sociales para que te localicen por si alguien hablar contigo, yo qué sé. Sí, O por sea, favor, quien quiera hablar que lo sepa, ahí claro, estoy. o sea, si hay algún interesado de repente con esa serie que has contado, no sé, nunca se Vaya, sabe quién puede llegar a oír un podcast, la verdad. Muy bien, pues nada, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, mucha suerte con tus proyectos. gracias a ti por invitarme, ha sido todo un placer, gracias. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de guión de animación y videoclip con David Barón. Y si os ha gustado, como siempre digo, pues muchas gracias Pues os doy las gracias de antemano ya si hacéis alguna valoración o algún comentario donde hayas escuchado este podcast, ya sea iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, bueno, donde sea. Y bueno, compartidlo por tierra, mar y aire, ¿no? A cualquier persona que le pueda interesar el mundo del guión, pues hablarle del podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!